que le permitió a la función del Congreso la de expedir el Estatuto de la Contratación Estatal. A pesar de que hablamos de estatuto, en la práctica decimos que las normas de contratación no están contenidas en una norma estatutaria. A ver, para los que no son abogados o no han manejado este tema de la contratación, vemos que las leyes, hay unas categorías de leyes. Entonces, ¿cuáles son esas categorías? La ley de mayor rango, digamos así, son las leyes orgánicas, como por ejemplo las normas que regulan el presupuesto. Hay otras normas que son, se fue, Claudio. Hay otras normas que son las normas estatutarias, que son las que siguen y ahora, ahí está, las que siguen en su orden, pero no veo el archivo. Ah. Un momento, son ellos allá. Por favor, un momentico que tenemos algún problema aquí con el. Ya. Bueno, entonces hay unas categorías de normas y decimos que infortunadamente, digo yo infortunadamente porque eso ha dado lugar a que en cualquier norma que se expida se le coloque un mico, por decirlo de alguna manera, que regula un aspecto de la contratación. Por eso a veces tenemos que las normas de contratación no las encontramos en un solo cuerpo normativo, sino que están dispersas en varias normas. Pero bueno, de todas maneras, tenemos que estar siempre actualizados con esto de las normas de contratación, porque infortunadamente sufren muchas modificaciones que a veces no nos enteramos, y si somos de los que estamos, dijéramos, siendo responsables de los procesos de contratación, podemos incurrir en imprecisiones. Por eso hay que estar pendiente con estas modificaciones de la contratación, porque están contenidas en normas ordinarias y no en una norma estatutaria. ¿Cuál es el objeto de la Ley 80 del 93 y de la Ley 1150 del 2007? El objeto, la razón de ser de estas leyes, es la de fijar las normas y los principios generales que regulan la contratación estatal. Normas y principios generales, dan como el marco legal que se debe observar en este tema de la contratación. Los decretos reglamentarios, ustedes saben que lo que hace es fijar los procedimientos que se deben seguir en los procesos de selección de los contratistas. Tenemos que las normas de contratos o los procesos de contratación están regulados por unos principios. Puede ser que a veces estos principios nos parezcan un poco lejanos, nos parezca que son como repetitivos, que no tienen la importancia que debieran tener, pero la verdad es que los principios son los que nos dan como la carta de navegación de la contratación. Estos principios son los que se denominan principios rectores de la contratación, que son los que nosotros hemos oído hablar tantas veces: el principio de la transparencia, el principio de la economía y el principio de la responsabilidad. Esos son los tres principios que se denominan rectores de la contratación, pero además de esos principios que se llaman rectores, hay otros principios que son los que se denominan principios de la función administrativa, y son los que se encuentran previstos en el artículo 209 de la Constitución Política. ¿Quiénes deben observar estos principios? Estos principios, según el artículo segundo del decreto 1510 del 2013, el decreto reglamentario 1510 del 2013 fue el decreto que derogó el decreto reglamentario 734 del 2012. Entonces, este artículo segundo del decreto 1510 del 2013 señala quiénes son los partícipes del sistema de compras y contratación pública. Este tema de los partícipes del sistema de contratación pública se encuentran contenidos en la ley, en el decreto ley 4170 del 2011.
¿Qué hizo este decreto ley 4170 del 2011? Creó la Agencia Nacional de Compras Públicas, Colombia Compra Eficiente. Entonces, Colombia Compra Eficiente tiene como la razón de ser de esta agencia es la de regular todos los aspectos relacionados con la contratación pública. ¿Qué significa? Que si tenemos una duda en materia de contratación, debemos canalizarla a través de Colombia Compra Eficiente. Ellos son los encargados de dar las directrices, de resolver las inquietudes que se tengan en este tema. De acuerdo entonces con este decreto que creó la Agencia de Colombia Compra Eficiente, ¿quiénes son los que participan, quiénes se consideran que participan en la contratación estatal? En primer lugar, las entidades estatales, que son las que adelantan los procesos de contratación. O sea, las entidades estatales que son los contratantes. En segundo lugar, Colombia Compra Eficiente. En tercer lugar, los oferentes o proponentes en los procesos de contratación. Y esto, obviamente, este concepto corresponde a la etapa precontractual. Cuando miremos el proceso de contratación, vamos a mirar que tiene tres grandes etapas. La etapa precontractual o de selección del contratista, la etapa contractual, o sea, una vez se adjudica el proceso, y los supervisores o interventores, que son las personas que vigilan la ejecución del contrato y que las responsabilidades y las obligaciones de estos supervisores e interventores fueron establecidos con toda claridad en la ley 1474, o sea, el Estatuto Anticorrupción, y obviamente en esta misma norma se estableció la diferencia que hay entre supervisores e interventores. ¿Quiénes son los supervisores? O sea, los que vigilan los contratos. Son las personas que tienen la calidad de servidores públicos, o sea, están vinculados a la entidad por una relación laboral, y los interventores son los particulares que se vinculan o que se seleccionan a través de un concurso de méritos y con los cuales se celebra un contrato de consultoría, porque la interventoría es una forma de consultoría. ¿Quiénes más, según este decreto, son los que participan en el sistema de contratación? También las organizaciones de la sociedad civil. ¿Quiénes son las organizaciones de la sociedad civil? Pues son los veedores ciudadanos. Ustedes saben que allá en el artículo como 66 de la ley 80 del 93 se habla del control ciudadano, del control social a la contratación. Entonces, ese control social a la contratación es el que ejercen los veedores ciudadanos, que ejercen la ciudadanía en los términos que establece la Constitución política y la ley. Entonces, eso es un punto importante. Vamos a mirar ahora de manera rápida quiénes son los... Entonces, bueno, a ver, antes de seguir adelante, vamos a relacionar los dos conceptos que hemos visto. El artículo 23 dice que de la ley 80 dice, todos los que participan en la contratación deben observar los principios rectores de la contratación y los de la función administrativa. Ya miramos en el decreto ley que creó la Agencia de Colombia Compra Eficiente, definió en el artículo segundo quiénes son los que participan en la contratación. Quiere decir que todos ellos estarán sometidos deben observar los principios de la contratación y los principios rectores de la contratación y los de la función administrativa. Carmen Yadira me pregunta qué mecanismos existe para la información de la veeduría ciudadana. Es obligación de las entidades del Estado cuando publica las convocatorias, invitar a las veedurías ciudadanas, a las organizaciones civiles, para que se hagan parte en los procesos de contratación. Es como la manera, como la ley prevé. Entonces, cuando se hace la convocatoria, cuando se publica en el SECOP, obviamente se debe hacer también la invitación a las veedurías ciudadanas. Es como el mecanismo. Vamos a mirar también de manera rápida, de acuerdo con el artículo 209 de la Constitución Política, cuáles son los principios de la función administrativa.
que tenemos que observar cuando estemos adelantando los procesos de contratación. Tenemos en primer lugar el principio de la igualdad. Este principio de la igualdad está inmerso en el principio de la transparencia, ¿cierto? El principio de la transparencia como principio rector es aquel que nos está indicando las maneras, las modalidades, las formas a través de las cuales las entidades del Estado seleccionan las ofertas más favorables para la entidad y para los fines que ella busca. Este principio de la igualdad, como un principio rector como un principio de la función administrativa, nos está diciendo que todas las personas que participan en los procesos de selección, que todas las personas que suscriben contratos deben estar sometidos a las mismas reglas. Esto tiene mucho que ver con los criterios de selección objetiva. Quiere decir que son aquellos principios que se les aplican a todos, que se aplican como criterios de selección de las ofertas. Por ejemplo, en el caso de la subasta inversa, el menor precio; en el caso de la licitación pública, la calidad y el precio; la relación costo-beneficio. Debe ser un criterio objetivo, o sea, hay que establecer un criterio que se le pueda aplicar a todos de la misma manera. A ver, Rafael está preguntando quiénes tienen la obligación de conformar las veedurías. No, los ciudadanos que se quieran, los que se asocian digamos, cualquier ciudadano que forme una sociedad civil, una asociación, puede tener la calidad de veedor, desde luego. Moralidad. Este otro principio de moralidad está diciendo que todas las actuaciones de quienes actúan en la contratación estatal deben estar de acuerdo con la Constitución, la ley y las buenas costumbres. A ver, Sergio Antonio dice que las personerías pueden ejercer también, claro, obviamente, que si las personerías pueden ejercer control a la contratación, desde luego. Ustedes saben que las personerías hacen parte del Ministerio Público, y allá en los últimos artículos de la Ley 80 del 93, el artículo como 66 en adelante, encontramos todos los controles: el control social, el control por parte de la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría, el control social. Todos pueden ejercer el control a la contratación, obviamente. El otro principio, voy a tratar de terminar de explicar un poquito estos principios para no confundirlos, y luego respondo las preguntas. El otro principio de la función administrativa es el de la eficacia y la eficiencia. ¿Qué tiene que ver estos dos principios con el de la eficacia y la eficiencia? Estos dos principios guardan una íntima relación e implican que las entidades no solamente deben adelantar los procesos de selección o de celebrar los contratos que requieran para el cumplimiento de los fines para la continua y eficiente prestación de los servicios públicos, sino que también se tienen que preocupar porque se hagan efectivos los derechos y los intereses de los administrados que están colaborando con ellas en el cumplimiento de esos fines. ¿Cuáles son los administrados? ¿A qué se refiere aquí? Los particulares que colaboran con las entidades, pues son los contratistas. Entonces, así como la entidad estatal tiene unos derechos y tiene unos deberes, los particulares contratistas también tienen unas obligaciones, pero también tienen unos derechos que los pueden ustedes mirar en el artículo 4 y en el artículo 5 de la Ley 80 del 93. No, a ver, Patricia, ya yo les he dicho, no hay ningún documento específico. En la convocatoria ustedes hacen una invitación a las veedurías ciudadanas para que le lleven a cabo el control social de la contratación, que se hagan parte. Ellos pueden asistir a las audiencias, ellos pueden preguntar, hacer observaciones, por ejemplo, a los estudios previos, pueden hacer observaciones a los pliegos de condiciones, pueden asistir a las audiencias de aclaración de pliegos, pueden asistir a las audiencias para tipificar, valorar y distribuir riesgos. O sea, ellos pueden participar en todo el proceso, pero no hay que crear un documento especial, simplemente se
se les invita a que participen en el proceso. Otro principio que encontramos, y que es un principio de la función administrativa, pero que también es un principio rector, es el principio de la economía. ¿Qué significa el principio de la economía? El principio de la economía no solamente se refiere al menor precio, sino que el principio de la economía tiene que ver con la distribución de los tiempos, con los procesos y procedimientos que se establecen para seleccionar a los contratistas. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos los cronogramas que deben estar incluidos en los pliegos de condiciones, que deben estar incluidos en la convocatoria, que deben estar incluidos en la resolución de apertura, y por supuesto allí está el cronograma. En esos cronogramas se deben establecer las etapas y los procedimientos estrictamente necesarios para garantizar la selección objetiva del contratista, para garantizar que se seleccione la oferta más favorable para la entidad y para los fines que ella busca. Pero también el principio de la economía se relaciona con que los trámites se deben adelantar con austeridad de tiempo, de medios y gastos. Por eso se dice que los términos son perentorios y son preclusivos. Significa entonces que si nosotros decimos que una oferta se debe preparar en 15 días contados a partir de tal fecha y que la entrega va a ser tal día, tal hora, eso es exactamente lo que hay que hacer. Que si se dice que los pliegos de condiciones van a estar publicados si es una licitación pública por 10 días y si es una selección abreviada por 5 días, pues al finalizar estos 5 días el término precluye. Significa que las personas que intervengan luego, pues obviamente están fuera de término. Eso significa que y eso es parte del principio de la economía, y significa que el término es perentorio y preclusivo. ¿Qué más se deben prever en las contrataciones, en los pliegos? Se deben prever los mecanismos alternativos de solución de conflictos. ¿Para qué sirven los mecanismos alternativos de solución de conflictos? Para solucionar de manera rápida, ágil y directa todas las diferencias que surjan entre las partes. José Adrián, ya terminando este principio, con mucho gusto te respondo. ¿Qué más prevé el principio de economía? El principio de la economía, y es algo que debemos tener muy presente, prevé que todas las solicitudes que los contratistas hagan en el término de ejecución del contrato deben ser solucionados por la entidad estatal en el término de 3 meses siguientes, porque si no se resuelven, opera lo que se llama el silencio administrativo positivo. Y obviamente este silencio administrativo positivo implica que la solicitud que hizo el contratista se considera que ha sido resuelta a su favor, y desde luego el no atenderla por parte de quienes son los competentes para resolverlas, para atenderlas, les puede generar, digamos, responsabilidades. Bueno, se fue del chat la pregunta que estábamos haciendo, esperemos que vuelva. ¿Qué otra cosa prevé el principio de la economía? También prevé que los procesos de selección de los contratistas se pueden declarar desiertos única y exclusivamente cuando hay situaciones que no permitan hacer una selección objetiva de los contratistas. ¿Cuándo no es posible hacer una selección objetiva? No es posible hacer una selección objetiva cuando no se presenta nadie o cuando ninguno de los que se presentan se ajusta al pliego de condiciones. Entonces, en estos casos, pues no se puede hacer una selección objetiva y será el único evento en que las entidades pueden declarar desiertos los procesos. Vamos a mirar aquí. Dentro del principio de transparencia se conjugan los de igualdad, el de libre concurrencia o competencia. ¿Por qué? Porque especialmente de la publicidad. No entiendo mucho, Sandra, pero obviamente todos esos principios que tú me estás diciendo hacen parte del principio de la transparencia. La libre concurrencia, la igualdad, la publicidad, todos esos principios hacen parte del principio de la transparencia.
¿Qué? Si la solicitud presentada por el contratista está resuelta en los pliegos de condiciones y en la ley, se considera que se presenta... No, a ver, bueno, en primer lugar, el silencio administrativo se da en la etapa contractual, ¿no es cierto? La etapa contractual. Entonces, en ese sentido, no entiendo que digas que si la situación está resuelta en los pliegos de condiciones, porque es que ya estamos hablando en la etapa contractual y las situaciones que normalmente pone el contratista en consideración de la entidad son situaciones que se están presentando en la etapa de ejecución del contrato, por decir alguna cosa, mayores o menores cantidades de obra, una obra no prevista, una situación de desequilibrio de la ecuación económica del contrato, la ocurrencia de, por ejemplo, de un riesgo que no se valoró, la ocurrencia en mayor cantidad de un riesgo que no se valoró debidamente, o cualquiera de esas situaciones, pero es en la etapa de ejecución del contrato. Entonces, no la podemos mirar de los pliegos porque es que el desequilibrio se da es en la etapa contractual, no en la precontractual. Entonces, no entiendo, no podría darse. Son situaciones que se relacionen con la ejecución del contrato. A ver, José Adrián está diciendo aquí, favor, ¿qué mecanismo de persuasión se puede implementar para evitar que los proponentes presenten documentación no ajustada 100% a la verdad, generando demoras en el... Bueno, ustedes saben que la verdad no salió completa la pregunta, pero la única cosa cierta es que todos los documentos que se presentan en una propuesta se consideran que gozan de presunción de legalidad, ¿no es cierto? Entonces, si una persona presenta una información que no es verdadera, pues estaría configurando una falsedad en documento público, ¿cierto? Entonces, pues el mecanismo simplemente, pues son los mecanismos que existen para la presentación de documentos en cualquier actuación ante la administración pública. No hay ninguno. Si se detectan, pues simplemente, si usted como servidor público tiene conocimiento de ese hecho, pues debe denunciarlo ante las autoridades competentes. No sabría de qué otra manera entender su pregunta. Bueno. Vamos a seguir entonces, si de pronto no queda suficientemente entendido, podemos mirar de pronto una manera de solucionar esas dudas de una manera más amplia. Vamos a mirar ahora cómo la ley 80 define lo que debe entenderse por contrato estatal. Entonces, el artículo 32 de la ley 80 dice que se consideran contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones, todos. Los que están sometidos no solamente los que están regulados no solamente por las normas de la ley 80 y de la 1150, sino que también los contratos del Estado se regulan, se pueden encontrar previstos en el derecho privado, puede haber disposiciones especiales, por ejemplo, una disposición especial, la que regula todo lo relacionado con ciencia y tecnología, la que regula lo relacionado con la exploración y explotación de recursos renovables y no renovables. Bueno, todas esas son normas especiales y que se considera que también regulan los contratos estatales, pero también los principios generales del derecho, como la buena fe, la autonomía de la voluntad de las partes, son normas que se aplican a los contratos estatales, normas que regulan los contratos estatales. Vamos a mirar un aspecto importante, un aspecto, en este caso podemos decir, vamos a mirar un aspecto importante que nos trae el artículo 3 del decreto reglamentario 1510 del 2013, y es el relacionado con qué debe entenderse por entidad estatal. Hasta este momento, por lo menos yo, no sé, de pronto ustedes tal vez no, pero yo sí había entendido que el artículo 2 de la ley 80, que definía lo que debía entenderse por entidad estatal, pues era un artículo bastante incompleto. ¿Por qué? Porque, digamos, por ejemplo, la ley 489 del 98 establecía o contenía unas entidades que no estaban previstas en el artículo 2.
viene el artículo tercero del decreto 1510 del 2013 y en mi manera de ver, subsana esta deficiencia de lo que debe entenderse por entidad estatal, amplía ese concepto. Y entonces está diciendo que para efectos de la contratación se deben entender por entidad estatal no solamente las que encontramos en el artículo segundo de la ley 80, sino también en los artículos 10, 14 y 24 de la ley 1150, donde encontramos, por ejemplo, a las corporaciones autónomas regionales, donde encontramos a las empresas industriales y comerciales del Estado, a las sociedades de economía mixta, bueno, toda esa gama de entidades son también entidades estatales y además dice el artículo tercero del decreto 1510 que también se consideran entidades estatales aquellas entidades que por disposición de la ley deben aplicar la ley 80 del 93 y la ley 1150 del 2007. Entonces, en ese sentido, me parece que este decreto 1510 dijéramos, subsana esa deficiencia que venía hasta ese momento. Nosotros estábamos hablando de que contrato estatal es todo acto jurídico generador de obligaciones. Y por supuesto podríamos agregarle bilateral, porque es entre dos partes. En ese sentido, cualquier acto jurídico generador de obligaciones se llama contrato. Querría decir que solamente podemos nosotros hablar de convenios, y ese es un problema que hay muchas veces en las entidades, podemos hablar de convenios solamente en los eventos en que la ley los llama así, convenios, y que existen normas especiales que lo regulan. Por ejemplo, tenemos que hay convenios interadministrativos, que son aquellos que se celebran entre dos entidades estatales. Y hay unas normas que lo regulan. ¿Cuáles? Los principios de la función administrativa, los rectores de la contratación estatal contenidos en la ley 80 del 93, pero la ley 1150 le estableció una condición adicional a los contratos interadministrativos y dijo, solamente se pueden celebrar contratos interadministrativos cuando el objeto del contrato o del convenio que se va a celebrar guarda una relación de conexidad con el objeto de la entidad, de la entidad estatal con la cual se va a celebrar. Quiere decir que hoy ya no podemos seguir haciendo lo que se hacía en otras épocas, en donde al final del año celebrábamos contratos, se le transferían los recursos, sobre todo los municipios e incluso las mismas entidades, celebraban contratos interadministrativos o convenios interadministrativos, por ejemplo, con FONADE, y entonces FONADE hacía de todo, hacía vías, construía acueductos, compraba los computadores de la entidad, porque las entidades, para no tener que devolver los recursos a la Dirección General del Tesoro, para que obviamente no los sancionaran por no ejecutarlos, los celebraban y con esto se entendía ejecutado el presupuesto, así FONADE nada tuviera que ver con el objeto del contrato que se iba a celebrar. Pues hoy la ley 1474, la ley, perdón, 1150 del 2007, digo, solamente se pueden celebrar contratos interadministrativos cuando el objeto del contrato guarde una relación directa con el objeto para el cual fue creada la entidad estatal, con contratista, obviamente. Otro tipo de convenios que se pueden celebrar son los convenios con organismos internacionales. A estos convenios también la ley 1150 les puso unas, digamos, como unas limitantes. Acuérdense ustedes, pues no sé qué tanto les habrá tocado esta experiencia, pero teníamos que antes de la ley 1150 del 2007, las entidades estatales celebraban convenios con los organismos internacionales o de cooperación, como por ejemplo la OEI, como por ejemplo la CECAD, como el PNUD, como, bueno, todas esas entidades. Y entonces, sin importar cuál fuera el monto de los recursos que estas entidades entregaran, ellas decían pues que como eran organismos internacionales,
A ellos los regulaba la supranacionalidad de la ley, que no se les aplicaban las normas presupuestales, que no se les aplicaban las normas contractuales y por supuesto se les entregaban los recursos que pasaban de una vigencia a otra y podían durar todo lo que se quisiera con los recursos, no se ejecutaban los proyectos y además había que pagarles una cuota de administración y muchas veces los rendimientos financieros también les pertenecían. Entonces, pues obviamente esto era un desangre en mi criterio para la entidad. Hoy viene el artículo 20 de la ley 1150 del 2007 y está estableciendo también unos limitantes. Y está diciendo que si el convenio se financia en su totalidad o en sumas iguales, con fondos de los organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales, la normatividad que se les aplica serán los reglamentos de esas entidades. Obviamente, porque los recursos o son de ellos o el 50 y 50, entonces ya eso es más, digamos, como más razonable. De lo contrario, cuando los recursos son en más de un 50% pertenecen al Estado colombiano, a la entidad estatal colombiana, las normas que se deben aplicar a estos convenios son las que están contenidas en la Ley 80 del 93, en la Ley 1150 del 2007 y en sus decretos reglamentarios. En mi criterio, con esto, digamos, se le ha puesto un poco de una limitante a esos convenios que resultaban ser bastante leoninos para las entidades. ¿Qué otros tipos de convenios pueden celebrar las entidades estatales? Son los que se llaman los convenios de apoyo. Estos convenios de apoyo, ¿quién los regula? Los regula el artículo 355 de la Constitución Política. Este artículo 355 de la Constitución Política, acuérdense que fue el que prohibió los auxilios parlamentarios. Entonces, quiere decir que hoy cuando se den ayudas a fundaciones, a corporaciones, pues hay que hacerlo a través de convenios. Además del artículo 355 encontramos los decretos 777, 1403 del 82 y 2459 del 93 que contienen las normas que se les deben aplicar a estos convenios que se denominan de apoyo. Tenemos otros tipos de convenios que son los convenios de asociación entre entidades públicas. Estos convenios son los que se celebran también para aunar esfuerzos para el cumplimiento de funciones administrativas o para la prestación conjunta de servicios y están regulados por el artículo 95 de la ley 489 del 98, que es la ley que establece la estructura de la rama ejecutiva del poder público. Hay otros convenios que son de asociación con particulares y a estos convenios también se les aplica el artículo 96 de la ley 489 del 98 y los principios de la función administrativa, desde luego. Bueno, yo quisiera, antes de seguir adelante, y pues porque ya son las 6:44, si hay alguno de ustedes que quiere hacer alguna pregunta sobre lo que hemos venido mirando, pues me gustaría. Sin embargo, mientras tanto, como el tiempo apremia, yo continúo, pero ustedes pueden formular su pregunta. Vamos a mirar otro tema importante, que es el tema de los fines de la contratación estatal. Ya lo hemos visto, así sea de una manera tangencial, y es que los contratos estatales, cuando se celebran y con su ejecución, lo que la entidad busca es el cumplimiento de los fines. ¿Y cuáles son los cumplimientos de los fines estatales? Pues es la eficiente, la continua prestación de los servicios públicos. Y es además el hacer efectivos los derechos y los intereses de los administrados que colaboran con las entidades en el cumplimiento de esos fines. Ya eso lo habíamos dicho un poco atrás. Decimos que los particulares contratistas que colaboran con la entidad en el cumplimiento de los fines también tienen unas obligaciones, pero también tienen unos derechos. Y esos derechos se los tiene que garantizar la entidad estatal, así como le exige el cumplimiento de las obligaciones. Para mayor ilustración y por motivos de tiempo,
yo los invito a que lean el artículo 4 y el artículo 5 de la Ley 80, que allí se establecen los deberes y los derechos de de las entidades estatales y los deberes y derechos de los contratistas. Entonces, ese es uno de los fines, un fin importantísimo de la contratación estatal. Este tema de la normatividad aplicable, pues ya más o menos la hemos visto en la primera parte, entonces no la voy a mirar porque infortunadamente el tiempo no nos lo permite. Decíamos que el fin de los contratos estatales es la adecuada prestación de los servicios públicos. Cuando un contrato estatal no se cumple como se pactó, no se cumple con las condiciones en que se había celebrado, pues obviamente lo que se ve perjudicada es la prestación de los servicios públicos. Por esta razón, la ley le ha dado a las entidades estatales unos medios, unos mecanismos que pueden utilizar para el cumplimiento del objeto contractual. ¿Cuáles son esos medios? Esos medios son la aplicación de las denominadas cláusulas excepcionales o cláusulas exorbitantes. ¿Por qué se llaman excepcionales o exorbitantes? Pues se llaman así porque son cláusulas que jamás se pactarían en un contrato entre particulares, entre iguales. Son cláusulas que rompen la igualdad de las partes porque solamente le conceden privilegios a la entidad estatal. De ellas solamente puede hacer uso la entidad estatal. Y estas cláusulas son la de interpretar, modificar o terminar de manera unilateral el contrato. Esto entre particulares nunca se podría hacer, determinar unilateralmente un contrato, modificarlo unilateralmente, obviamente eso no se puede hacer. Pero tratándose de los contratos, por ejemplo, los contratos de obra, los contratos de concesión, todos esos contratos, la entidad puede en un momento dado interpretarlos, modificarlos y terminarlos de manera unilateral. Puede también, cuando se presentan situaciones de incumplimiento grave, puede declararles la caducidad y en los casos de la concesión se da también la cláusula de reversión. Estas cláusulas, ¿dónde las pueden ustedes consultar? Las pueden consultar en el artículo 14, 15, 16, 17 y siguientes de la Ley 80 del 93 y se llaman excepcionales o exorbitantes porque solamente le conceden privilegios a la entidad estatal contratante. ¿Qué otra cosa es importante en esto de las generalidades de los contratos? Un aspecto importantísimo y es que todos los contratos estatales son solemnes. ¿Por qué son solemnes? Porque todos, así sean chiquitos, grandes, lo que sea, todos los contratos estatales deben constar por escrito, inclusive los de mínima cuantía. Acuérdense que hoy los de mínima cuantía, la factura la propuesta, debidamente aceptada por la entidad estatal, eso constituye el contrato. Pero de todas maneras debe constar por escrito. Entonces, por eso decimos que los contratos estatales en cierta manera, son solemnes. ¿En qué caso el contrato no necesita ser escrito y es una excepción? Es en los casos de la urgencia manifiesta. Acuérdense que la urgencia manifiesta es una situación excepcional, que de la urgencia manifiesta solamente se puede hacer uso para conjurar crisis, para evitar que un servicio se paralice, para evitar, perjuicios para la entidad, para las personas. Como en este país, infortunadamente, con los problemas que tenemos de orden público, pues se dan todos los días estos eventos como son las voladuras de torres de energía, las voladuras de puentes, o también en las épocas de lluvia cuando hay inundaciones. Todos estos casos llevarían a que se pueda hacer uso de este mecanismo excepcional de la urgencia manifiesta. Pero no podríamos hacer uso de ese mecanismo de la urgencia manifiesta para, evitar para conjurar la desidia o la falta de planeación de las entidades en una contratación. Y se tiene que declarar solamente para el tiempo necesario que se requiera para conjurar la crisis. Es más,
El mismo Consejo de Estado ha dicho que en el acto administrativo en donde se declare la urgencia manifiesta, se deben señalar los contratos que se van a celebrar para conjurar la crisis. Y entre los contratos y la declaratoria de urgencia manifiesta debe existir una relación de conexidad. ¿Qué debe contener el contrato estatal? ¿Qué estipulaciones podemos nosotros pactar en el contrato? El artículo 40 dice, de la ley 80, dice que en el contrato estatal, o el 39, no recuerdo exactamente en este momento, pero son uno de esos dos artículos, dice que las estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y se correspondan a su esencia y naturaleza, y que en los contratos se pueden pactar todos los acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y que se requieran para el cumplimiento de los fines del Estado. Entonces, no, digamos, en eso es simplemente analizar si pactar una cláusula que dé claridad al asunto es viable o no es viable, con la única limitante de que no sea contraria ni a la Constitución, ni a la ley, ni al orden público, ni a los principios y finalidades de la ley 80. Todo lo que no sea contrario se puede pactar. Bueno, a ver, si hay alguien que necesite preguntas, pues preguntar algo, por favor, lo pueden hacer. Yo mientras tanto sigo porque ya nos quedan prácticamente menos de 10 minutos. Vamos a mirar una última parte de esta de las generalidades del contrato y es el relacionado en lo que se entiende con el perfeccionamiento y los requisitos para la ejecución y en qué caso se puede ceder el contrato. ¿En qué momento se considera que un contrato se entiende perfeccionar? Si nosotros miramos el artículo 41 de la ley 80, dice que el contrato se perfecciona cuando las partes lo firman. Si miramos la norma presupuestal, dice que el contrato se perfecciona cuando se lleva a cabo el registro presupuestal. O sea, cuando se compromete de manera definitiva los recursos al cumplimiento de las obligaciones del contrato. Para tener un concepto, digamos, como más ajustado, ¿qué tenemos que hacer? Pues concordar la norma contractual con la norma presupuestal. Otra cosa que debemos tener que es diferente, digamos, es distinto un contrato perdón, el cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento con el cumplimiento de requisitos para la ejecución del contrato. Acuérdense que uno normalmente en el contrato dice el presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Y en materia contractual dice, y para su ejecución se requerirá que la entidad lleve a cabo el registro presupuestal, que el contratista constituya las garantías, que la entidad apruebe las garantías, que en términos, antes había que publicar que se pagaran los derechos de publicación, hoy ya ese requisito no existe. ¿Qué quiere decir esto? Que un contrato no puede iniciar su ejecución hasta cuando no se hayan cumplido todos los requisitos que la ley prevé para poder iniciar el cumplimiento del objeto del contrato. En cuanto a la cesión del contrato estatal, ¿cuándo se puede ceder un contrato? Un contrato estatal, una vez perfeccionado y legalizado y cumplidos los requisitos para su ejecución, no se puede ceder sin la autorización escrita de la entidad estatal. ¿Por qué? Porque todos los contratos, una vez celebrados, son intuito personae. ¿Qué quiere decir eso? Pues sencillamente que si a usted le adjudicaron un proceso es porque la entidad consideró que su oferta era la más favorable para la entidad y para los fines que ella buscaba. Por esta razón, no se pueden ceder sin autorización de la entidad estatal. Bueno, nos queda aquí un poquitico, 5 minutos. Nadie ha preguntado nada. Bueno, ¿cuáles son? Y esto sí les queda a ustedes para que por favor completen, porque la verdad a través de chat solamente es muy difícil. ¿Cuáles son las partes del contrato estatal? O sea, ¿cómo se puede participar en el contrato?
en un proceso contractual. ¿Quiénes pueden participar? En primer lugar, como contratante está siempre la entidad estatal con las connotaciones que ya vimos allá del artículo 3. ¿Quiénes son las partes del contrato estatal? Las partes del contrato estatal, perdón que me distraje un poco, que me entró una llamada. Entonces, tenemos por un lado el contratante y por otro lado tenemos el contratista. ¿Quién puede ser contratista? Puede ser contratista las personas naturales, ya sean nacionales o extranjeras, las personas jurídicas, ya sean nacionales, extranjeras, públicas y privadas, y estas personas pueden participar de manera individual, o sea, pueden presentar su oferta de manera individual o pueden hacerlo asociadas, y entonces tenemos las formas de consorcio y de uniones temporales. Para precisar este concepto de consorcios y de uniones temporales, pueden leer ustedes el artículo 7 de la Ley 80, que nos está indicando que los consorcios y las uniones temporales se parecen ¿en qué? En que las dos formas, son dos formas de asociación. ¿Para qué? Para la presentación de una oferta, la celebración y la ejecución de un contrato. En eso se parecen. ¿En qué más se parecen? Se parecen en que la responsabilidad por las obligaciones que se derivan del contrato son solidarias. Son solidarios, o sea, la entidad puede exigirle el cumplimiento de las obligaciones a cualquiera de las partes. ¿En qué se diferencian? Se diferencian en que las sanciones por incumplimiento, los efectos de las sanciones por incumplimiento, en el caso de los consorcios se les imponen a todos sin importar el monto de la participación. En cambio, en las uniones temporales, los efectos de las sanciones por incumplimiento se imponen de acuerdo con el monto de la participación. Por eso, cuando nosotros les decimos a los oferentes, a los interesados en participar en los procesos, que diligencien el documento de consorcio o de unión temporal, cuando es un consorcio no tienen que indicar el monto de la participación, digamos en el documento, lo cual no quiere decir que ellos allá internamente no sepan cómo está participando cada uno. Pero cuando es unión temporal deben indicar el monto de la participación. ¿Por qué? Porque los efectos de las sanciones por incumplimiento en las uniones temporales se imponen de acuerdo con el monto de la participación. Esa es la razón. Por último, ¿qué calidades deben reunir las personas que van a celebrar contratos con o a nombre de las entidades estatales? En primer lugar, las personas que celebren contratos a nombre de las entidades estatales o con las entidades estatales, quiere decir, el contratante y el contratista deben tener capacidad legal. Capacidad legal. Cuando nosotros hablamos del servidor público, estamos hablando de que el servidor público debe tener competencia. Y la competencia puede estar dada por la ley o puede ser transferida a un servidor público del nivel directivo, ejecutivo o sus equivalentes en los casos de la delegación. Y siempre tiene que ser mediante un acto administrativo. El contratante, el que celebra contratos a nombre de la entidad estatal, no debe estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidades o incompatibilidades. El contratista debe tener capacidad legal. Acuérdense ustedes que allá en el derecho civil se dice que una causal, para que un contrato sea declarado nulo, una de las causales es que la persona no tenga capacidad legal. Y la capacidad legal puede estar dada puede estar disminuida por muchas cosas, por ejemplo, porque la persona tenga una limitación en su salud o en su salud mental o en su salud física, o porque haya una situación que limite
su consentimiento, como los casos del error, la fuerza, el dolo, todas esas situaciones pueden afectar entonces la legalidad de los contratos. Igual, los particulares contratistas deben, para poder celebrar contratos con las entidades estatales, deben no estar incursos en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad. Infortunadamente, pensé que podríamos mirar algo sobre las inhabilidades y las incompatibilidades. Es un tema muy importante que ustedes pueden mirarlo en el artículo octavo de la ley 80 del 93, aunque también hay otras causales en la ley 1150 y otras en la ley 1474 en el Estatuto Anticorrupción. ¿Qué otro requisito deben cumplir los contratistas en algunos eventos? Estar inscrito en el registro único de proponentes, pero en los casos que lo prevea el artículo sexto de la ley 1150 del 2007, que fue modificado por el decreto ley 19 del 2012. Con esto, pues a grosso modo, se termina el tema quería exponer hoy. Si hay alguien que tenga una duda, pues no, pues seguramente hay muchísimas dudas porque este tema de la contratación es muy extenso, pero pues si hay alguien, son las 7:02, pero todavía nos tienen aquí en pantalla. Entonces, por favor, sí. Y si no, pues les deseo muy buena noche y que sigamos investigando este tema tan importante de la contratación. Les agradecemos a todos por su participación. Que tengan una feliz noche.